Buenos días, estudiantes del sexto A de la Escuela Básica Santo Domingo. Esta es nuestra clase número 6 de matemáticas bajo la primera unidad de números y operaciones. Recuerden que el material didáctico que utilizamos es nuestro cuaderno y libro de matemáticas. Acá les dejo los ejercicios de práctica con respecto al cálculo mental para que ustedes puedan volver a desarrollarlos y comparar los resultados con los dichos en clase. Van a escribir en su cuaderno la fecha, mayo 2020. Objetivo de la clase: descubrir los números primos y compuestos y sus características. La habilidad va a ser representar, argumentar y comunicar, además de resolver problemas. Vamos a recordar la clase anterior. ¿Qué son los múltiplos? Me pueden escribir y dar un ejemplo. ¿Qué son los factores? Al escribir qué son, deben dar un ejemplo. ¿Qué son los divisores? Dan un ejemplo. ¿Y cuál es la relación entre los factores y los divisores? Pueden usar un ejemplo o una actividad de las que realizamos en clases. Luego de escribir eso, nos vamos a ir al libro a la página 24 y vamos a empezar a realizar la actividad que aparece ahí. Acá aparece, dice, un grupo de investigadores realizó una charla para estudiantes acerca de la tecnología y su relación con la matemática. Dice, el correo electrónico y las transacciones bancarias se protegen con claves que se basan en las propiedades de los números primos. Ahora reciban estas tarjetas y realicen la actividad y comienzan su trabajo. Acá les dan las instrucciones para realizar el trabajo con las tarjetas, en el cual me piden que encierre el número 2, que tache los múltiplos y que tache sus múltiplos. Luego lo hago con el siguiente número, que no esté tachado, y los múltiplos de este, y así sucesivamente. Luego se responden las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias observas entre los números encerrados y tachados? ¿Por qué crees que se incluyó al 1 en la lista de los números? Escribe los divisores de 3 números que se encuentran, que encerraste, y 3 de los tachados. Escribe la característica que pudiste observar. Quiere decir, escribo 3 divisores. Me dice, escribe los divisores de 3 números que encerraste, divisores de los números que están encerrados, y después escribes 3 divisores de números tachados. Ya. Luego de esa actividad, nosotros nos queda en claro que van a aparecer nuevos conceptos en nuestra materia de matemáticas, las cuales ustedes tienen que transcribir al cuaderno. Estos son los números primos, son los números que solo poseen 2 divisores, es decir, incluye el número 1 en sí mismo. Los números primos son, por ejemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, entre otros. Los números compuestos. Los números compuestos son los que poseen de 3 o más divisores, es decir, incluye al mismo número, al número 1, a sí mismo y otros números. Y en los números compuestos podemos encontrar, por ejemplo, el número 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14. Ahora que nosotros conocemos estos dos números, si ustedes retroceden acá a la actividad de la página 24, se podrán dar cuenta cuáles son los números encerrados y cuáles son los números tachados de acuerdo a la definición de primos y compuestos. Luego tenemos el número 1. El número 1 es un número universal. Debido a que es un divisor de todos los números naturales, no se le puede clasificar ni como primo ni número compuesto. ¿Sí? Luego tenemos la descomposición o factorización prima, que es cuando reducimos los números naturales a su expresión prima más pequeña. Para realizarlo, se representan mediante un diagrama de árbol. Te dirán, ¿cómo, profesora? Yo tengo un número cualquiera, por ejemplo, tengo 4, y tengo que achicarlo al número primo que posea número 4. Para eso, ahora vamos a explicar cómo son los números primos compuestos y la factorización prima. Por ejemplo, acá tengo que necesito determinar si el número 63 y el número 47 son primos o números compuestos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que escribir los divisores de cada uno de los números. Primero escribo los divisores de 63 y tengo que 1 por 63 me da 63,
que 3 por 21 me da 63 y que 7 por 9 me da 63. Por lo tanto, 63 tiene 9 divisores y al tener 9 divisores me da claro que es un número compuesto porque tiene más de 3 divisores. En cambio, si busco los divisores del número 47, me doy cuenta que solo tengo el 1 y el 47, por lo tanto, al identificarlo, yo sé que es un número primo porque solo tiene 2 divisores, el 1 y sí mismo. Con respecto al descomponer un número primo, un número cualquiera en números primos, tenemos aquí el diagrama de árbol que nombramos acá y yo empiezo a descomponerlo. ¿Cómo lo descompongo? En forma de árbol porque va bajando. Siempre el número que yo busco va a ser la cúspide del árbol. Entonces yo lo primero que hago es buscar números que multiplicados me den 180. Y acá me dicen que 12 por 15 es 180. Luego que tengo estos dos números, verifico si son números primos. Si no lo son, puesto que tienen más divisores de 2, ¿yo qué hago? Busco números que multiplicados me den 12. ¿Qué números multiplicados me dan 12? Acá tengo 6 y 2. ¿Sí? Luego busco los números que multiplicados me den 15. Tengo 3 y 5. De estos números, el número 6 es un número primo o un número compuesto. Como nos queda claro, el número 6 es un número compuesto porque tiene al 1, al 2, al 3 y al 6 como divisores. Entonces, busco qué números multiplicados me dan 6 y yo tengo 2 por 3. Como el 2 es un número primo, lo bajo, el 3 es un número primo, lo bajo, y el 5 es un número primo, lo bajo. Por lo tanto, escribir el número 180 en su forma prima más pequeña va a ser 2 por 3 por 2 por 3 por 5. Porque eso me da 180. Acá. Otra forma de descubrir si los números tienen algún tipo de... para comprobar si son números primos o compuestos, tenemos las reglas de divisibilidad. ¿Qué quiere decir? Que tengo estos números que están acá y tengo ciertas características. Por ejemplo, yo puedo decir que el número 2, si la cifra de la unidad termina en 0 o en un número par, va a ser divisible por 2. ¿Sí? Si tengo el número 3, si la suma de las cifras es un múltiplo de 3, es divisible por 3. En el número 4, si las últimas dos cifras son divisibles por 4, también eso quiere decir que es divisible por 4. Si la cifra termina en un 0 o un 5, sé que va a ser un divisor de 5. Si es divisible entre 2 y 3 a la vez, sé que es un número divisible por 6. Si la diferencia entre el número que queda y el doble de la unidad, y así da 0 o 7, es un múltiplo de 7. Si las tres cifras iniciando de la unidad es divisible por 8, es un número que se divide por 8. Si la suma de las cifras es múltiplo de 9, va a ser divisible por 9. Si la cifra de la unidad termina en 0, va a ser divisible por 10. Y si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares impares y las pares es 0 o es múltiplo de 11, va a ser un número divisible por 11. Esta es una forma de poder buscar nuevos números y una nueva forma de dividir utilizando los números primos y números compuestos. ¿Sí? Ahora, lo visto anteriormente lo vamos a practicar. Para eso vamos a ir a las páginas 26 y 27 del libro. En la primera actividad me pide que determine los divisores de cada número y luego lo clasifique como un número primo o compuesto. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el número 9, yo tengo que buscar todos los divisores de 9 y si tengo solo dos divisores, yo voy a escribir que es primo. Y si tiene más, yo voy a escribir que es compuesto. O sea, voy a escribir los números que dividen al número que me piden y además lo voy a clasificar en primo o compuesto. En la actividad número 2 me pide que descomponga los números en factores primos. Para eso, yo puedo volver atrás y revisar cómo realizamos la operación con el número 180.
Recuerden que si no me da el espacio dentro del libro, yo voy a mi cuaderno de matemáticas, escribo página 26 del libro, actividad 2 o actividad 1 y empiezo a responder en el cuaderno de manera ordenada para que después, al estudiar, yo pueda realizarlo y hacerlo bien. Luego en la actividad número 3 me dice analiza la siguiente información y luego responde. Cada uno de los niños está buscando descomponer un número. Y luego usted tiene que responder lo siguiente. Dice, descompone en factores primos el número 42. ¿De cuántas maneras se puede descomponer multiplicativamente el número 42? Eso quiere decir que voy a buscar diversas formas de que me dé el número 42 y al descomponer los números, si siempre es la misma o puedo tener más de una opción. Después dice, escribe otra estrategia para determinar todas las descomposiciones multiplicativas del número 42. ¿Podrás aplicar a cualquier número estas estrategias? No solo al número 42. Después dice, descompón de 3 maneras el número 90. Busca 3 formas, 3 pares de números que multiplicados te dan 90 y tú después los vas descomponiendo. ¿Todos los números naturales se pueden descomponer multiplicativamente? ¿Qué creen ustedes? Si es sí, me explican, si es no, también me explican por qué no. Luego, en la actividad número 4 me dice, analiza si cada afirmación es verdadera o falsa y justifícalo en cada caso. En la primera dice, el número 19 no es un número primo porque la cifra de las unidades es 9. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Luego, en la actividad número 5 me dice, responde a las siguientes preguntas. Vamos a hacerlo, vamos a responder las preguntas, ¿sí? Y cada una de esas preguntas vamos a colocarle un ejemplo para poder decir que nosotros estamos diciendo que la forma correcta es la que se describe cada caso. Por ejemplo, me dice la letra A, ¿cuántos números primos pares hay? ¿Cuáles son? Entonces yo empiezo a decir, ya, ¿cuántos números primos hay? Yo digo, sí, hay números primos pares y empiezo a escribirlo con los ejemplos para que yo pueda corresponder a la respuesta de forma correcta. Por ejemplo, yo sé que el número 2 es par y que es primo. Entonces escribo 2. Y ahí sigo buscando cuáles otros números primos son pares y los escribo. Luego en la actividad número 6 me dice que resuelva los siguientes problemas. Estos problemas solo los vamos a escribir con una cantidad y justificando la cantidad, o sea, el resultado que me dan, ¿sí? No con los pasos. Por ejemplo, me dice, Martín tiene 97 llaveros y los quiere repartir en bolsas de igual cantidad. Si cada bolsa pone más de uno, ¿de cuántas maneras puedo realizar la repartición? Justifica. ¿Qué tendría que hacer usted para poder realizar una repartición correcta de la cantidad de 97 llaveros? Sí, fíjese lo que estuvimos haciendo en la clase. Luego, en la pregunta número 7, que corresponde a historia, me dice, Eratóstenes fue un antiguo matemático griego que ideó una forma de identificar los números prima conocida como cifra de Eratóstenes. Se basa en eliminar de una lista los números que todos sean compuestos. Una vez acabado el proceso, los números que queden sin destacar serán primos. Entonces, acá me dan una cuadrícula que aparece desde el número 2. Recuerden que el número 1 no es considerado el número primo, el número compuesto, por eso no aparece en la tabla. Del número 2 al 100. Y yo tengo que ir marcando todos los números que son compuestos, ¿sí? Y los que no queden marcados son los números que dice Eratóstenes, que son los números primos. Luego, para reforzar estas actividades, vamos a trabajar entre la página 13 a la 15. En la número 13 es repasar cuáles son los múltiplos factores y divisores. Para eso, en la actividad, aquí sale número 8, nosotros que tenemos diferentes recuadros de multiplicaciones y debemos marcar cuál de esas corresponde al número que me están dando. Por ejemplo, tengo la letra A, 132. Yo tengo que ver si 21 por 5 me da 132, o será 22 por 6.
o será 32 por 3 o 33 por 4. Solo marco una de esas alternativas que me da el valor que corresponde a la letra. Luego en el número 9 me dice que tengo un tren que puedo calificar como A, que se detiene cada 15 kilómetros y el tren B se detiene cada 30 kilómetros, considerando que ambos parten de la misma estación. Luego responde. Acá yo tengo que marcar los lugares o paradas que voy a tener de cada uno de esos trenes, en esta recta que aparece acá. De color rojo marco los que se detienen el tren en la letra, el tren A, y de color azul los que son del tren B. Entonces yo voy a ir diciendo ya. El tren A se detiene cada 15 kilómetros, entonces yo voy a ir y voy a hacer una marca entre 10 y 20, que va a corresponder a 15, y voy a ir saltando sucesivamente todas las estaciones donde va a parar el tren A. Y luego lo mismo, pero con color azul, del tren B que se detiene cada 30 kilómetros. Luego la pregunta B dice, ¿hay puntos donde coincidan ambos trenes? ¿Cuáles son? Entonces, después de que usted haya marcado con los dos trenes todas las ubicaciones que aparecen acá, usted dice en tales y tales estaciones se coinciden y por qué usted cree que coinciden. Luego, en la número 10 me pide analizar una situación y responder a las preguntas. ¿Sí? Y para responder a las preguntas, las respondo acá, cuando voy a ir anotando cuáles son los equipos y la cantidad de estudiantes por equipos. Luego, en la página 14, vamos a trabajar los números primos y compuestos. Y luego, la primera actividad me pide que yo el número que aparece acá lo marque como primo o número compuesto y lo descomponga acá utilizando la factorización prima, que es la forma de árbol. Luego, me pide acá que descomponga de dos maneras multiplicativas distintas los siguientes números. Quiere decir, yo tengo la primera, el número 24. Sé que tengo varios pares de números que me dan 24, entonces voy a elegir dos. Y esos dos los voy a descomponer. Así, utilizando lo mismo que se ve en la siguiente actividad que está acá. Ya. Luego, a mí me parece lo siguiente. La número 3 me dice, trabaja de la misma forma que Eratóstenes, tachando en cada lista los números que sean compuestos. Entonces acá yo voy a marcar los compuestos, voy a tachar los compuestos y voy a tachar los compuestos, ¿sí? De una forma más pequeña de lo que hicimos en el libro, que era una página más grande. ¿Ya? En la actividad número 4 me pide que complete la descomposición, pero si se dan cuenta está escrita al revés. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ir multiplicando los números y irlos colocando acá arriba. Por ejemplo, 3 por 3 es 9, yo voy a escribir 9 acá. 5 por 2, ¿cuánto es? Y lo escribo acá. 2 por 2, ¿cuánto es? Lo escribo acá. Y este 2, como no tiene ningún otro número, escribo 2 arriba. Y así sucesivamente para poder encontrar cuál fue el número que descompuse. ¿Sí? En la actividad número 5, a mí me pide que yo descomponga los números de acuerdo a lo que me están pidiendo. En este caso me tengo que fijar muy bien porque tengo estos cubículos y estos cubículos indican cuándo es un número primo y cuándo es un número compuesto que tengo que seguir descomponiendo. Para finalizar nuestra clase, recuerden que deben escribir en el cuaderno lo siguiente. ¿Qué diferencias hay entre los números primos y compuestos? Ten un ejemplo. ¿Cuál de los ejercicios podrías explicar a un compañero o una compañera? ¿Cómo explicarías qué es la decomposición o factorización prima? ¿Qué dudas te surgieron al desarrollar los ejercicios y cómo las podrías resolver? Recuerde que siempre debe escribir qué aprendió y qué le falta por aprender. Y para finalizar, les vuelvo a incluir las frases que siento que son muy importantes en el ámbito de las matemáticas, para que se den cuenta que las matemáticas uno siempre las tiene que practicar por mucho que sean reconocidos como grandes matemáticos, que estudiar no es una obligación, sino que es una fuente de poder encontrar un montón de conocimiento con lo cual yo después me puedo expresar. Y con respecto al aprender haciendo nuestras actividades, porque así yo puedo tener un aprendizaje que es mucho más completo que uno en el que solo repito algo y no lo hago. Sí. Un abrazo virtual gigante, niños, y nos vemos en la siguiente clase.